reciban bendiciones abundantes por medio de este espacio. Jesús, mírame. Soy su hermana Luz Margarita Núñez, muy agradecida de mi Señor por el don de la vida, por la salud, por su amor y por su misericordia. Y hoy quiero pedirle a ese Dios del amor que derrame en el corazón de cada uno de ustedes su paz, su amor y su misericordia. Estamos celebrando este 24 de junio la Natividad de San Juan el Bautista, el hombre más grande nacido de mujer, según nos dice el mismo Jesús. Y el nacimiento de San Juan Bautista quiere recordarnos a nosotros, recordarte a ti y recordarme a mí, que para Dios nada hay imposible. Dios lo puede todo. Dios hace posible lo que tú y yo creemos que es imposible, porque Dios lo puede todo. Y podemos nosotros mirarlo en el nacimiento de San Juan el Bautista. Nace de un hombre anciano y de una mujer anciana y además estéril, como lo era Santa Isabel, una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijo. Sin embargo, Dios hizo el milagro. Dios hizo posible aquello que tanto para Zacarías como para Isabel ya era imposible. Porque nuestro Dios es un Dios que hace obra, que hace maravilla, que hace milagros. Yo me imagino cuántos años tendrían Zacarías e Isabel pidiéndole al Señor tener un hijo. Yo me imagino que desde el momento que ellos se casaron, se unieron en matrimonio, desde ese momento ellos comenzaron a pedirle un hijo a Dios. Y pasaron los años y no veían esa bendición que ellos estaban esperando. Yo me imagino que ellos no se cansaron de orar, que ellos no se cansaron de pedir, aunque ya cuando estaban en esa edad, a lo mejor se rindieron, a lo mejor pensaron, ya no es posible, porque nuestra edad, y además Isabel estéril, ya ellos creían que era imposible. Sin embargo, a pesar del tiempo, el Señor hizo el milagro. Yo no me imagino cuántos años tendrás tú pidiéndole algo al Señor. A lo mejor te ha cansado ya. A lo mejor dice, ya no voy a seguir orando, ya yo no voy a seguir pidiendo esto, porque ya Dios no me va a complacer en este deseo. En esto que yo le estoy pidiendo a mi Señor, ya Él no me va a complacer. Pues mira este acontecimiento. Pasó el tiempo, pero Dios estaba pendiente de esa oración de esta pareja, de Ana y de Zacarías. Y en el tiempo de Dios, cuando a Dios le pareció favorable, realiza un milagro y nace Juan el Bautista, un verdadero milagro. Dios hoy también sigue haciendo milagros. Así que mi hermano y mi hermana, si tú estás esperando algo del Señor, no te canses. Sigue orando, sigue pidiendo, que al tiempo de Dios tú verás esa manifestación. Tú verás la gloria de Dios manifestarse, porque Dios siempre está atento a nuestra súplica. Él siempre inclina su oído para escuchar nuestra súplica y para escuchar nuestra oración. Todos sabemos que Juan el Bautista fue el hombre, el profeta, que preparó el camino del Señor
preparó su llegada. Hizo un llamado profundo a la conversión. Nos llamaba a convertirnos porque el reino de Dios ya estaba cerca. Y Dios que lo llamó, Dios que lo escogió desde el vientre materno, ya Dios lo había escogido a él para realizar una misión. Por eso Jesús dice que Juan es el hombre más grande nacido de mujer, porque Juan tuvo unos privilegios que no lo tuvieron ni siquiera los profetas anteriores a él. Porque muchos de los profetas o todos los profetas anunciaban la llegada del Mesías. Lo anunciaban insistentemente. Isaías inclusive dio todos los signos y todas las señales de cómo iba a ser ese Mesías. Inclusive hasta el nombre, cómo se llamaría, el Emmanuel, el Dios con nosotros, que iba a nacer de una mujer virgen. Es decir, que el profeta Isaías habló exactamente de ese Mesías, de Jesús, pero no tuvo la oportunidad que tuvo Juan. Juan tuvo la oportunidad de prepararle el camino, de conocer a Jesús, de recibir la presencia de Jesús, aún estando él en el vientre de su madre. Y Juan tuvo la oportunidad de señalar con el dedo al Cordero de Dios. He ahí al Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Es decir, que Juan tuvo una gran oportunidad que el mismo Dios le regaló, le concedió a Juan. Por eso con toda razón dice Jesús que es el hombre más grande nacido de mujer. Y aunque Jesús dice que es el hombre más grande nacido de mujer, Juan es un hombre sencillo. Es un hombre que no tenía una elocuencia, no era un gran profeta con un gran discurso, no era un gran predicador. Juan el Bautista solamente estaba seguro de algo, de lo que él era, consciente de que él no era el Mesías, que él solamente era la voz que grita en el desierto. Juan el Bautista estaba consciente. Por eso, cuando los maestros de la ley, cuando los fariseos, los sacerdotes, los letrados, al oír hablar de Juan, de lo que Juan estaba haciendo, envían sus miembros, algunos miembros de sus iglesias, de su secta, lo envían a donde Juan y lo envían con una pregunta: dinos si eres tú el Mesías. Y cuando ellos van donde Juan y le preguntan que si él es el Mesías, Juan, consciente y seguro, dice: no, yo no soy el Mesías. Entonces, ¿quién tú eres? ¿Elías? No, yo no soy Elías. ¿Y quién tú eres? Uno de los profetas. Y él le decía: no, yo no soy uno de esos profetas. Yo solamente soy la voz que clama en el desierto: preparen los caminos al Señor, enderecen lo que está torcido, que lo que está elevado se ponga a un nivel llano, que lo que está hundido, profundo, se levante y también se ponga en un nivel llano. Es decir, que nos llamaba a una profunda conversión. Todos aquellos que se creían superiores lo llamaba a la humildad. Todos aquellos que se creían que no eran nadie o que nadie los quería, lo invitaba a levantarse. Juan bautizaba en el Jordán con agua y él mismo decía: el que viene detrás de mí los va a bautizar a ustedes en el agua y en el Espíritu. Es decir, que él estaba consciente de lo que él era. Y él estaba consciente de su misión. Juan nos enseña a nosotros que si queremos ser felices en el mundo, si queremos vivir a plenitud nuestra dignidad de ser humano, tenemos que reconocer lo que nosotros somos, que somos hijos e hijas de Dios. Tenemos que reconocer
¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión en este mundo. ¿Cuál es tu misión? ¿Para qué Dios te ha creado a ti? Dios te ha creado a ti, mi hermano y mi hermana, y me ha creado a mí para una misión. ¿Estoy yo cumpliendo con esa misión que Dios espera de mí? ¿Estoy yo realizando en mi vida la obra de Dios? ¿Estoy ayudando a otros, a los que están a mi lado? ¿Los estoy ayudando también a que se realicen como hijos de Dios? A que cumplan su misión, a que vivan a plenitud la gracia, que vivan a plenitud el amor de Dios. Estamos nosotros hoy cumpliendo con nuestra misión. Cuando nosotros realizamos nuestra misión, nuestro compromiso como bautizado, cuando nosotros estamos conscientes de lo que somos, de nuestras debilidades, pero también de nuestras virtudes, de nuestros dones, y lo ponemos en práctica y lo ponemos a producir, estamos realizando entonces la misión que Dios nos ha encomendado. Y cuando nosotros realizamos esa misión que Dios ha puesto en nuestras manos, nosotros entonces vivimos a plenitud. Nos realizamos como seres humanos. Pueden criticarnos, pueden murmurarnos, pero seguimos siempre hacia adelante. Juan el Bautista estaba consciente de lo que él era. Estaba consciente de cuál era su misión. Por eso él, en el desierto donde él vivía, proclamaba el reino de Dios, llamaba a la conversión, llamaba a que dejáramos atrás ese mundo de pecado y comenzáramos entonces a vivir la gracia de Dios, a caminar por el camino recto, por donde Dios quiere que nosotros andemos. Él lo gritaba en el desierto y a él no le temblaba el pulso para señalarle los pecados a los compañeros, a los que convivían, a los conciudadanos de su tiempo. Él proclamaba con fuerza, con poder, esa conversión a la que estamos llamados tú y yo para vivir en la gracia de Dios. Él llamaba a aquellos que vivían una vida descompuesta, a los fariseos, a los hipócritas, a los que vivían una vida de adulterio, una vida de pecado, los llamaba raza de víbora. Y llamaba a la conversión. Inclusive lo dice la palabra de Dios, que los militares también se acercaban a él y le preguntaban, ¿y nosotros qué? ¿Qué debemos de hacer también nosotros? Y él decía, conviértanse, cambien, dejen esa mala vida y comiencen a vivir una vida como Dios quiere, como Dios está esperando. A él no le tembló la mano para decirle a Herodes el pecado que él estaba cometiendo, el pecado de adulterio, viviendo con la mujer de su hermano. Y él se lo dijo, aunque le costó la vida. Él le dijo a Herodes el pecado en el cual él estaba viviendo. Hoy hace falta un Juan. Hoy hace falta Juan en este mundo. Que nos hablen, que nos corrijan, que nos digan a nosotros la vida de pecado y que nos llamen a la conversión, que dejemos atrás y que comencemos una vida nueva en la gracia de Dios. Porque cuando nosotros vivimos en la gracia de Dios, cuando confiamos plenamente en Dios, cuando esperamos todo de Dios, hay milagro en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que Zacarías era un hombre justo, que Isabel era una mujer justa, que confiaban en Dios. Por eso ellos vieron la gloria de Dios. Ellos vieron cumplido su deseo de tener un hijo, de tener la bendición, porque en el Antiguo Testamento era un deseo profundo que tenían todo matrimonio de tener hijos, porque si no tenían hijos eran considerados como unos malditos, como una maldición el no tener un hijo, era una vergüenza. Por eso
Esos matrimonios que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que eran estériles, que no podían tener hijos, clamaban insistentemente a Dios. Recordemos a Ana, cómo lloró amargamente en el templo, suplicándole a Dios tener un hijo. Y Dios la miró y le regaló a su hijo Samuel. Así sucedió también con Isabel y con Zacarías, pero eran hombres y mujeres justos. Entonces nosotros tenemos que volvernos otra vez a la presencia de Dios para nosotros ver realizados en nuestra vida los potentos, las maravillas, las obras, los milagros, las cosas que nosotros suplicamos y queremos que Dios obre y actúe en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Para eso tenemos que dejar atrás el mundo de pecado, el desorden social que hay hoy en día en nuestra humanidad, donde se ha perdido ya el temor a Dios, donde vemos cómo andan nuestros jóvenes, cómo andan las parejas, cómo están nuestros niños. Hoy hacen falta Juanes que griten en el desierto, que proclamen el reino de Dios, que nos corrijan de nuestra mala conducta y que nos llamen al cambio y que nos llamen a la conversión. Hacen falta Juanes. ¿Dónde están los Juanes de hoy? ¿Dónde están los profetas de hoy? ¿Dónde están? Para que proclamen ante la humanidad, que no tengan miedo de anunciar el reino de Dios, de anunciar la justicia de Dios, de anunciar un Cristo vivo y un Cristo resucitado. Hoy hacen falta Juanes, hacen falta hombres y mujeres que estén dispuestos a anunciar el reino de Dios, de anunciarlo con todo poder, de anunciarlo con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Porque Juan tenía también la fuerza y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que se derramó en la casa de Isabel aquel día que la Virgen María fue a visitarla. Y el Espíritu de Dios llenó esa casa de su presencia. Y el niño, Juan, que estaba todavía en el vientre de su madre, dio salto de alegría. Es decir, que Juan fue bautizado en el vientre materno, recibió la presencia y recibió el poder del Espíritu Santo, aún estando en el vientre materno. Por eso Juan fue consciente de su misión. Por eso Juan realizó los planes y los proyectos que Dios le había designado desde el vientre materno. Hoy nosotros tenemos que pedirle a Dios que surjan profetas así como Juan, que sean capaces con valor, con valentía, de proclamar el reino de Dios, aunque le cueste la vida, como le costó a Juan, porque por denunciar el pecado de Herodes, la esposa, la mujer con la cual Herodes estaba en adulterio, pidió su cabeza. Y Herodes, por complacerla, mandó a decapitar a Juan, aún estando en la cárcel. Que ese Juan hoy ore, hoy interceda por esta humanidad que está gritando de dolor, que está gritando de sufrimiento a causa de tanto pecado. Porque todo lo que está pasando y está sucediendo hoy en día es una consecuencia del pecado. Es la consecuencia de los hombres y de las mujeres de estos tiempos darle la espalda al Dios del amor, al Dios de la paz, al Dios de la misericordia. Pero estamos a tiempo. Abramos nuestros corazones a esa presencia de Dios y dejemos que Él obre y nosotros descubramos la maravilla, descubramos la misericordia, descubramos a ese Jesús que el mismo Juan señaló con un dedo, diciendo: miren, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
Dejemos que Dios obre y actúe en nuestras vidas y volvámonos a Él y dejémonos conducir por su santa palabra, por esa palabra que hoy sigue gritando: preparen los caminos del Señor. Que Juan el Bautista ore e interceda por ti, por mí, por mi familia, por mis hijos, por tus hijos, por tu matrimonio. Que Juan hoy ore e interceda por esta humanidad, por esta pandemia. Que el mismo Juan el Bautista ore ante Jesús y le pida misericordia ante esta pandemia del coronavirus. Bendito eres Dios, alabado eres mi Señor, gloria y alabanza a ti, Jesús. Quiero adorarte y bendecirte, mi Señor, porque hoy tú sigues obrando milagros en nuestra vida. Tú eres el mismo Dios de ayer, que hoy actúa, que hoy se manifiesta, que hoy quiere levantarnos, que hoy quiere hablarnos al corazón. Bendito eres Dios, alabado eres, santo eres, honor y gloria a ti, Jesús. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Jesús. Y te pido, Jesús, que venga a nuestras vidas, que venga a nuestros corazones y entre a lo más profundo de mi corazón. Entra a lo más profundo del corazón de cada uno de mis hermanos que le dan seguimiento a esta reflexión. Entra, Jesús, a ese corazón que está triste en este momento, a ese corazón lastimado, llagado, a ese corazón sufriente, Jesús, por el dolor, por la enfermedad, por la tragedia, por la tristeza al ver la muerte de un ser querido. Entra Jesús a ese corazón, Señor, que se siente abandonado, que se siente que nadie lo quiere. Entra, Jesús, penetra, Señor mío y Dios mío, entra, Jesús, por el poder de tu santo nombre, y comienza a sanar, Jesús, ese dolor que hay en ese corazón, Señor, ese corazón lastimado por el dolor, por el sufrimiento, por la pérdida de un ser querido. Ese corazón que está sufriendo, Señor, por la destrucción de su matrimonio. Ese corazón de padre, ese corazón de madre que sufre por sus hijos. Míralo, Jesús. Mira esos hijos, Señor, desobedientes. Esos hijos que están metidos en el vicio, en la droga, en la prostitución, en el alcoholismo, Jesús. Esos hijos que andan en pandillas, Señor. Míralo, Señor Jesús, con amor. Penetra en el corazón de cada uno de ellos, Señor Jesús, por intercesión de ese hombre grande, ese hombre nacido de mujer, Juan el Bautista, ese Juan del cual tú recibiste el agua del bautismo en el Jordán. Juan que vio el cielo que se abrió y escuchó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado. Por intercesión de ese hombre, de ese profeta grande que tú mismo lo proclamaste, Jesús, ten misericordia hoy de esta humanidad. Esta humanidad que se va destruyendo, Señor Jesús. Esta humanidad, Señor Jesús, que no tiene compasión de sus hermanos, que mata a un hermano, que destruye a un hermano. Esta humanidad, Señor Jesús, que ha perdido la fe, que ha perdido la confianza en el Dios del amor, en el Dios de la misericordia. Jesús, ten piedad, Jesús. Ten misericordia, Señor. Míranos, Jesús. Míranos, Señor, con tus ojos de misericordia, y pon un bálsamo de tu amor, Señor, en esos corazones que sufren, en esos cuerpos adoloridos, Señor, por la enfermedad.
Pasa tus manos llagadas, Jesús. Tú conoces la enfermedad de cada uno de ellos. Tú conoces el dolor, Jesús. Obra y actúa con todos tus poderes, Señor, porque tú lo puedes todo. Para ti no hay nada imposible. Haz un milagro una vez más, Señor Jesús, que si tú lo hiciste ayer, tú hoy lo sigues haciendo también, Jesús. Yo te lo pido, yo te lo suplico en este día, Señor, por intercesión de tu Madre, la Virgen María, el corazón inmaculado de María Santísima, esa mujer que visitó la casa de Isabel, esa mujer que entró a esa casa y derramó bendiciones en ese hogar. Que María también entre hoy y visite también tantos hogares que están pasando necesidades, que están pasando por el dolor, por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un esposo que se ha ido de la casa y ha abandonado a su mujer, ha abandonado a sus hijos, o esa mujer que se ha ido de la casa. Ten misericordia, Señor, y reconstruye una vez más esos matrimonios. Hazlo sólido en tu amor, en tu presencia, Jesús. Únelo, Señor Jesús, en tu presencia. Y atrae a todos aquellos que se han alejado de la casa, que se han alejado de su hogar, que han abandonado a sus hijos, Jesús. Míralo, Señor Jesús, con amor. Yo te lo suplico, Jesús, porque yo creo en ti. Yo confío en ti, Señor Jesús, y yo sé que tú eres Dios y que tú sanas hoy, tú liberas hoy, tú perdonas hoy. Tú sigue actuando y obrando hoy, porque eres el mismo Jesús de ayer. Ten misericordia, Señor Jesús, de esta humanidad, de esta pandemia, Señor Jesús, de todos aquellos que se han contagiado del coronavirus, Jesús. Sopla tu espíritu sobre ellos, sobre aquellos que están internos, que están en una sala de cuidados intensivos, Jesús, o que están entubados. Sopla tu espíritu, que tu espíritu se mueva en cada una de esas salas, Señor, y obra milagro. Sana, Jesús. Sana, Señor Jesús. Y abraza con tu amor misericordioso a todos nuestros enfermos, especialmente los de cáncer, Jesús. Aquellos que están en una etapa avanzada, Señor Jesús. Pero tú eres grande y tú eres poderoso. Y si tú resucitaste a Lázaro, que tenía 4 días de muerto, Señor, hoy tú puedes sanar a tantos enfermos que están a punto de perder la vida por una enfermedad. Derrama, Señor, tu amor. Derrama toda tu gracia, Jesús, por el poder de tus santas llagas, por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de tu santo nombre y por intercesión del corazón inmaculado de María Santísima. Derrama bendiciones en este día, en nuestra iglesia, Señor, en nuestros sacerdotes, Señor Jesús, que hayan vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Bendito sea Dios, alabado eres mi Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque hoy tú sigues obrando, hoy tú sigues haciendo milagros. Gracias, Señor Jesús. Gracias por la sanidad de esos niños, tantos niños enfermos, Jesús. Tantos niños enfermos de cáncer, Jesús. Enfermedades, Señor Jesús, que no se le encuentra cura. Obra y actúa también en nuestra niñez. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por ser Dios. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor, por cada uno de mis hermanos que le dan seguimiento a esta reflexión. Llena sus corazones de tu presencia. Llénalo de tu amor, Jesús. Y obra y actúa también en cada uno de ellos, en sus familias, en su casa, en sus trabajos, en sus negocios. Bendice, Jesús, la finanza, Jesús. En estos tiempos que hay tanta carestía, en que los precios de los alimentos han aumentado, Señor Jesús. Suple con tu amor, Jesús.
Suple, Jesús. Gracias, Señor, porque yo sé que tú lo vas a hacer. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias por este programa. Gracias por esta oportunidad que tú me brindas cada semana. Gracias, Jesús. Gracias por mi casa, por mi hogar, por mis hijos, por mi familia. Gracias, Jesús. Gracias por tanto amor que tú me brindas a través de cada uno de ellos, en cada uno de esos mensajes, en cada una de las llamadas, en cada uno de esos comentarios. Gracias, Señor, porque eres tú mismo manifestándome tu amor a través de ellos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Y así llegamos al final de esta entrega, de este tu programa, porque es tuyo, mi hermano y mi hermana. Es por ti que yo lo hago. Gracias por darle seguimiento. Gracias. Si ha sido de bendición para ti, compártelo. Compártelo con tu grupo, con tus amistades, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de grupo. Compártelo. Y si no te has suscrito, es el momento de suscribirte. Suscríbete ahora mismo, en este momento. Y dale un like. Y también pon tu comentario. Gracias a todos ustedes. Y nos veremos en la próxima semana. Quédense ahí los corazones de Jesús y de María. Que Dios le bendiga abundantemente.